En un instante, el juez Diego Salazar, con una risa venenosa que cortó el aire como un relámpago, apuntó con desprecio a Juan Morales, un hombre negro confinado a una silla de ruedas, y lo llamó un parásito miserable que osa ensuciar mi tribunal con su existencia. La sala, abarrotada de rostros atónitos, se paralizó ante la crueldad de sus palabras, mientras una furia sorda crecía en el pecho de quienes presenciaban la escena. ¿Alguna vez has sentido esa rabia ardiente que te consume cuando ves a alguien humillado por el poder? Comparte tu historia en los comentarios con una sola palabra: justicia. Quédate con nosotros, porque esta historia está a punto de dar un giro que te hará temblar de indignación y asombro. El tribunal era un mausoleo de poder, un lugar donde la justicia parecía un eco lejano, sofocado por el peso de la autoridad. Las paredes de madera oscura, talladas con detalles que evocaban una grandeza antigua, parecían cerrar el espacio, atrapando a todos en un silencio opresivo. Los bancos, duros e incómodos, crujían bajo el peso de los espectadores, mientras el eco de los pasos resonaba como una advertencia. Aquí, Diego Salazar reinaba sin oposición. Desde su estrado elevado, Salazar dominaba la sala como un emperador, su túnica negra ondeando con cada gesto, su mirada afilada como una daga. Sus ojos recorrían la sala, desafiando a cualquiera a cuestionarlo. Frente a él, Juan Morales permanecía inmóvil en su silla de ruedas, sus manos descansando en su regazo, su rostro una máscara de calma que desconcertaba. No había miedo en sus ojos, ni súplica, solo una quietud que parecía desafiar la tormenta que se desataba a su alrededor. Lo acusaban de fraude financiero, un delito grave. Falsificar documentos, robar fondos públicos, manipular el sistema para enriquecerse. Pero algo en su silencio, en la forma en que sus manos permanecían firmes, hacía que una duda punzante se colara en mi mente. ¿Era realmente culpable o estaba atrapado en una red tejida por alguien con mucho más poder que él? Yo, Luis Gómez, era un hombre común, un padre de 2 hijos, un oficinista que trabajaba en una compañía de seguros, alguien que siempre había seguido las reglas. Nunca había cuestionado el sistema, siempre creí que la justicia, aunque lenta, siempre llegaba. Pero ahora, sentado como jurado en este tribunal, sentía que mi fe se tambaleaba. Mi papel era escuchar, observar y decidir, pero en esa sala me sentía más como un peón en un tablero donde alguien ya había movido todas las piezas. A mi lado, los otros jurados parecían igualmente atrapados. Algunos tomaban notas con manos temblorosas, otros miraban al suelo, evitando el peso de la mirada de Salazar. En la galería, los espectadores susurraban, algunos con desprecio, otros con curiosidad, pero todos bajo el hechizo de la autoridad del juez. Entre ellos destacaba Ana Torres, una periodista joven con ojos que ardían de determinación. Su cuaderno estaba lleno de garabatos y su cámara colgaba de su cuello como un símbolo de resistencia. Pero incluso ella, con toda su valentía, parecía vulnerable frente a Salazar. Cuando intentó tomar una foto del juez mientras hablaba, un guardia se abalanzó sobre ella, arrancándole la cámara con un movimiento brusco. «Esto no es un circo, señorita», gruñó el guardia, mientras Salazar, con una sonrisa burlona, añadía: «Aquí se respeta mi autoridad. Si no le gusta, la puerta está abierta». La rabia creció en mi pecho como una llamarada. ¿Cómo podía un hombre, investido con el poder de impartir justicia, abusar así de su posición? El fiscal, Carlos Vega, entró en escena con la confianza de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Su traje gris, impecable, parecía brillar bajo las luces del tribunal, y su voz, suave pero cortante, llenaba la sala con una certeza que era casi hipnótica. «Señoras y señores del jurado», comenzó, ajustándose los puños de la camisa con un gesto teatral, «las pruebas contra Juan Morales son irrefutables». Presentó una pila de documentos, perfectamente ordenados, sin una sola arruga, sin una marca de tinta fuera de lugar. «Estos son los formularios de ayuda gubernamental falsificados», anunció, sosteniendo una hoja con la firma de Juan. «Cada uno lleva su nombre, su firma, su huella. No hay margen para el error». Cada palabra suya era un golpe, un clavo más en el ataúd de Juan, y la sala parecía asentir en silencio. Pero algo no encajaba.
Todo era demasiado perfecto, demasiado limpio. En mis años trabajando con documentos, sabía que los casos reales nunca eran tan impecables. Siempre había errores, contradicciones, pequeños detalles que no cuadraban. Pero aquí, todo estaba alineado con una precisión que rozaba lo imposible. Miré a Juan, esperando alguna reacción, un destello de miedo o desesperación, pero él solo observaba, sus manos quietas, su mirada fija en Vega, como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto. Entonces Salazar intervino, y su voz cortó el aire como una guillotina. «Señor Morales, niega que estas firmas son suyas». Juan levantó la vista, su tono firme, sin un ápice de temor. «No niego que mi nombre está ahí, pero niego que yo las puse». Un murmullo recorrió la sala, un eco de sorpresa y escepticismo que parecía alimentar la arrogancia de Salazar. El juez dejó escapar una risa seca, casi teatral, y se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con un desprecio que me heló la sangre. ¿Nos está diciendo que estos documentos oficiales, verificados por expertos, fueron falsificados? Usted, un hombre en una silla de ruedas, ¿quiere hacernos creer que es víctima de una conspiración? La palabra conspiración salió de su boca como un veneno, y la sala se llenó de risas contenidas de algunos espectadores. Pero no todos reían. Ana, en la galería, apretó los puños, sus ojos encendidos de furia. Yo sentí un nudo en el estómago que se apretaba más con cada palabra. La forma en que Salazar humillaba a Juan, burlándose de su discapacidad, era más que cruel, era inhumana. ¿Qué sigue, señor Morales? ¿Dirá que los ángeles bajaron del cielo y plantaron las pruebas? La risa de Salazar resonó, y algunos jurados bajaron la mirada, avergonzados, pero sin atreverse a hablar. Mi corazón latía con fuerza, y una voz dentro de mí gritaba, «¡Esto no está bien!». Pero el miedo me mantenía clavado en mi asiento. La abogada defensora, Marta Ruiz, una mujer delgada con gafas que parecían resbalar por su nariz, intentó intervenir. «Señoría, con todo respeto, debemos investigar la posibilidad de que estas pruebas hayan sido manipuladas». Su voz temblaba ligeramente, pero había una chispa de valentía en ella. Antes de que pudiera terminar, Salazar levantó una mano, silenciándola como si fuera una mosca molesta. «Suficiente, señora Ruiz. Este tribunal no está aquí para escuchar fantasías». Su tono era gélido, y sus ojos la atravesaron con una intensidad que hizo que incluso yo sintiera un escalofrío. Marta apretó los labios, pero no retrocedió. «Señoría, mi cliente tiene derecho a...» ¡Bam! El martillo de Salazar golpeó con tanta fuerza que el sonido retumbó en las paredes como un trueno. «He dicho suficiente», rugió. Y la sala se congeló. Marta se quedó inmóvil, sus manos temblando ligeramente, pero su mirada seguía desafiante. En ese momento, sentí una oleada de indignación que amenazaba con desbordarme. ¿Cómo podía un juez, alguien que debía ser el guardián de la justicia, aplastar cualquier intento de buscar la verdad? Pero lo que vino después fue aún más indignante, un golpe que hizo que mi sangre hirviera. Una mujer mayor en la galería, María López, se puso de pie de repente, su rostro surcado por arrugas y lágrimas. Su voz, temblorosa pero cargada de una furia que parecía acumulada durante años, cortó el silencio. «Esto no es justicia. Usted condenó a mi hijo hace 2 años con pruebas falsas. Lo destruyó Salazar. Mi hijo está muerto por su culpa». Sus palabras fueron como un relámpago, iluminando la sala con una verdad que nadie quería enfrentar. María señaló a Salazar con un dedo tembloroso, sus ojos brillando con dolor y rabia. «Usted sabe que era inocente. Usted lo mató». La sala estalló en murmullos y mi corazón se aceleró. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué estaba diciendo? Pero antes de que pudiera procesarlo, Salazar hizo un gesto a los guardias. «Sáquenla de aquí», ordenó, su voz fría como el acero. 2 guardias se abalanzaron sobre María, uno de ellos la agarró del brazo con tanta fuerza que ella tropezó, y su llanto resonó mientras la arrastraban hacia la salida. «No pueden silenciar la verdad para siempre, no pueden», gritó, su voz desvaneciéndose tras la puerta cerrada.
La sala quedó en un silencio sepulcral, pero la rabia en el aire era tan densa que casi podía tocarse. Ana, la periodista, intentó levantarse, su rostro pálido pero decidido, pero un guardia la empujó de vuelta a su asiento, confiscando su cuaderno. «Siéntese, o será la próxima», gruñó el guardia, mientras le arrancaba las páginas donde había estado escribiendo. Mi sangre hervía. Esto no era un tribunal, era una jaula donde la verdad era aplastada sin piedad. Pero Salazar no se inmutó. Con una calma que rayaba en la arrogancia, volvió su atención a Juan. «Señor Morales, su intento de desviar la atención no funcionará. Este tribunal no tolerará mentiras». Sus palabras eran como un látigo, diseñadas para humillar, para reducir a Juan a nada. Pero Juan no se inmutó. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en Salazar con una intensidad que hizo que incluso el juez pareciera dudar por un instante. «No estoy mintiendo», dijo Juan, su voz baja pero firme, como un tambor que resonaba en el silencio. «Alguien quiso que pareciera culpable, y pronto sabrán quién». La sala se llenó de susurros, un murmullo de incredulidad y curiosidad. Salazar alzó una ceja, su sonrisa burlona regresando como una máscara que ocultaba algo más profundo, algo que parecía casi miedo. «Pronto. ¿Qué es esto? ¿Una amenaza?». Se inclinó hacia adelante, sus dedos tamborileando en el estrado con un ritmo lento, deliberado. «Señor Morales, usted no es más que un hombre roto, sentado en una silla, enfrentando un caso perdido. No hay conspiración, no hay villanos, solo usted y sus crímenes». La palabra roto cayó como una bofetada, y sentí que mi pecho se apretaba con una mezcla de rabia y dolor. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel, tan desalmado? Salazar no solo quería condenar a Juan, quería destruirlo, humillarlo, borrarlo de la existencia. El fiscal Vega retomó la palabra, su voz ahora más agresiva, como si sintiera que el control se le escapaba. «Señoras y señores del jurado, no dejen que las palabras de este hombre los engañen. Los documentos son claros, las pruebas son irrefutables». Pero mientras hablaba, no podía dejar de mirar los papeles en la mesa. Todo era demasiado perfecto, demasiado ordenado. ¿Cómo podían estar tan seguros? ¿Y por qué Salazar estaba tan decidido a cerrar el caso sin permitir preguntas? Miré a los otros jurados, buscando alguna señal de que no era el único que sentía esta incomodidad. Pero todos evitaban mi mirada, sus rostros tensos, sus manos inquietas. Nadie quería ser el primero en hablar. Nadie quería enfrentarse al poder de Salazar. Ana, en la galería, garabateaba furiosamente en un pedazo de papel que había escondido bajo su chaqueta, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Marta, la abogada, seguía de pie, aunque su cuerpo temblaba ligeramente, su rostro una mezcla de frustración y valentía. Y María, la mujer que había sido arrastrada afuera, había dejado un eco en la sala, una herida abierta que nadie podía ignorar. Entonces, algo cambió. Juan, que había permanecido en silencio durante la última arremetida de Salazar, levantó la cabeza. Sus manos, que hasta ahora habían estado inmóviles, se apretaron contra los brazos de su silla de ruedas con una fuerza que parecía imposible. «No soy quien creen que soy», dijo, su voz cortando el aire como un cuchillo afilado. La sala se quedó en silencio, cada palabra suya resonando con una fuerza que no podíamos ignorar. Salazar rió, pero esta vez su risa sonaba forzada, casi nerviosa, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. «¿Y quién eres, señor Morales? ¿Un héroe incomprendido? ¿Un mártir?». Pero Juan no respondió. En cambio, sus manos se movieron lentamente, con una determinación que hizo que mi pulso se acelerara. La silla crujió bajo su peso, un sonido que resonó en la sala como un trueno lejano. Y entonces, ante los ojos atónitos de todos, Juan Morales comenzó a levantarse. Sus movimientos eran firmes, seguros, como si nunca hubiera pertenecido a esa silla. La sala se congeló, nadie respiraba, nadie se movía. Salazar por primera vez pareció perder el control, sus manos aferrándose al estrado como si el mundo se estuviera derrumbando bajo él. Vega dio un paso atrás, su rostro pálido, sus ojos abiertos de par en par. Ana dejó caer su lápiz,
el sonido del impacto resonando en el silencio. Y yo, Luis Gómez, sentí que mi corazón latía tan fuerte que podía romperme las costillas. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era este hombre? La verdad, que hasta ese momento había sido solo un susurro en el fondo de mi mente, estaba a punto de estallar en el tribunal de Diego Salazar, y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que vendría después. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, no te quedes callado. Comparte tu indignación en los comentarios con una sola palabra: justicia. Dale el like para apoyar la lucha contra la injusticia y quédate con nosotros, porque esto apenas comienza. El tribunal, que momentos antes había sido un mausoleo de poder, ahora vibraba con una tensión eléctrica, como si un relámpago estuviera a punto de estallar. Juan Morales, el hombre que todos creían roto, estaba de pie, erguido, con una fuerza que desafiaba la lógica y hacía temblar las bases de la autoridad de Diego Salazar. El juez, cuyo rostro siempre había sido una máscara de arrogancia, ahora parecía un animal acorralado, sus manos aferradas al estrado como si pudiera sostener el mundo que se le derrumbaba. Carlos Vega, el fiscal, retrocedió un paso más, su rostro pálido, sus ojos abiertos de par en par, como si acabara de ver un fantasma. Ana Torres, la periodista, dejó caer su lápiz, y el sonido resonó como un disparo en el silencio sepulcral de la sala. Yo, Luis Gómez, sentía mi corazón latir con tanta fuerza que parecía querer escapar de mi pecho. ¿Quién era este hombre? ¿Qué verdad estaba a punto de desatar? La indignación que había sentido durante todo el juicio, esa furia ardiente contra la injusticia de Salazar, ahora se mezclaba con un destello de esperanza. Pero también había miedo, un miedo profundo, porque sabía que lo que venía cambiaría todo, y no todos en esa sala estaban listos para enfrentarlo. El silencio se rompió con un murmullo creciente, un zumbido de voces que se alzaba desde la galería como un enjambre. Los jurados, que hasta ahora habían evitado mirarse, intercambiaban miradas furtivas, sus rostros reflejando una mezcla de shock y confusión. Algunos se inclinaban hacia adelante, otros se hundían en sus asientos, como si quisieran desaparecer. Yo no podía apartar los ojos de Juan. Su postura era firme, sus hombros rectos, su mirada clavada en Salazar con una intensidad que parecía perforar el alma del juez. Pero Salazar no se rendía fácilmente. Con un esfuerzo visible, recuperó su compostura, su sonrisa burlona regresando como una armadura. ¿Qué es esto, señor Morales? ¿Un truco teatral para ganar simpatía? Su voz era un intento de recuperar el control, pero había un temblor en ella, un filo de incertidumbre que no podía ocultar. Siéntese, o haré que lo saquen de mi tribunal. La palabra mí resonó con una posesividad que me hizo apretar los puños. Este no era su tribunal, era un lugar donde la justicia debía reinar, pero Salazar lo había convertido en su reino personal, un lugar donde la verdad era moldeada a su antojo. Juan no se movió. Sus manos, que momentos antes habían estado aferradas a los brazos de su silla, ahora colgaban relajadas a sus lados, pero había una fuerza contenida en ellas, como si estuviera listo para actuar en cualquier momento. «No estoy aquí para sus juegos, Salazar», dijo, su voz baja pero cargada de una autoridad que hizo que la sala se estremeciera. «Estoy aquí para exponerlo». Las palabras cayeron como una bomba, y la sala estalló en susurros frenéticos. Los guardias, que hasta ahora habían sido sombras obedientes de Salazar, parecían dudar, sus manos inquietas sobre sus cinturones. Ana, en la galería, garabateaba furiosamente en un pedazo de papel que había escondido bajo su chaqueta, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y excitación. Marta Ruiz, la abogada defensora, se puso de pie, sus gafas resbalando por su nariz mientras intentaba aprovechar el momento. «Señoría, esto cambia todo. Exijo que se investigue la autenticidad de las pruebas presentadas por el fiscal». Su voz era temblorosa pero decidida, y por un instante, pareció que la verdad tenía una oportunidad. Pero Salazar no estaba dispuesto a ceder. ¡Bam! Su martillo golpeó el estrado con una furia que hizo temblar las paredes. «¡Silencio!», rugió, su rostro enrojecido, sus ojos encendidos con una rabia que rayaba en la desesperación. «Este tribunal no tolerará este circo. Señor Morales, siéntese ahora, o lo acusaré de desacato». Pero Juan no se inmutó.
Sus ojos seguían fijos en Salazar y por primera vez vi un destello de miedo en el rostro del juez. No era solo miedo a perder el control, era miedo a algo más grande, algo que él sabía y nosotros aún no. La tensión en la sala era insoportable, como si el aire mismo estuviera a punto de romperse. Y entonces, desde la galería, una voz familiar cortó el silencio. Era María López, la mujer que había sido arrastrada fuera del tribunal momentos antes. De alguna manera, había logrado regresar, empujando a un guardia que intentó detenerla. «No puedes silenciarlo, Salazar», gritó, su voz rota por el dolor pero cargada de una furia que hizo que mi piel se erizara. «Usted destruyó a mi hijo, lo condenó con mentiras y ahora quiere hacer lo mismo con este hombre». Sus palabras eran un puñal, y la sala se llenó de murmullos de incredulidad. Los guardias se abalanzaron sobre ella nuevamente, pero esta vez María se resistió, forcejeando mientras gritaba: «Mi hijo se quitó la vida por su culpa, no dejaré que siga destruyendo vidas». Uno de los guardias la empujó con tanta fuerza que cayó al suelo, y un grito colectivo escapó de la galería. Mi sangre hervía. ¿Cómo podía un lugar que se suponía debía proteger la justicia convertirse en un escenario de violencia y opresión? Ana, la periodista, se puso de pie, ignorando las advertencias del guardia que la había amenazado antes. «¡Esto es un abuso!», exclamó, su voz temblando de indignación. «El mundo tiene que saber lo que está pasando aquí». Pero antes de que pudiera decir más, un guardia le arrancó el papel de las manos y lo rompió en pedazos, esparciendo los fragmentos por el suelo. «Siéntese, o irá a una celda», rugió el guardia, y Ana, con lágrimas de frustración en los ojos, se dejó caer en su asiento. Pero no se rindió. Sus manos temblaban mientras sacaba otro pedazo de papel de su bolsillo, decidida a no dejar que la verdad muriera en esa sala. Yo, sentado entre los jurados, sentía que mi pecho estaba a punto de explotar. La injusticia era tan palpable, tan sofocante, que quería levantarme y gritar. Pero el miedo, ese veneno silencioso, me mantenía clavado en mi lugar. Miré a los otros jurados, buscando alguna señal de que no era el único que sentía esta rabia. Algunos evitaban mi mirada, sus rostros pálidos, sus manos inquietas. Pero otros, como una mujer mayor a mi derecha, apretaban los puños, sus ojos brillando con una furia contenida. Tal vez no estaba solo. El fiscal Vega, recuperando algo de su compostura, dio un paso adelante, ajustándose la corbata con un gesto nervioso. «Señoras y señores del jurado, no se dejen engañar por este espectáculo», dijo, su voz ahora menos segura, pero aún cargada de arrogancia. «Las pruebas son claras. Los documentos llevan la firma de Juan Morales. No hay conspiración, solo un hombre culpable que intenta manipularlos». Pero sus palabras sonaban huecas, como si él mismo dudara de ellas. Marta, la abogada, aprovechó la oportunidad. «Señoría, si mi cliente dice que las pruebas son falsas, tenemos el derecho de exigir una investigación independiente». Su voz era firme, pero Salazar la cortó con un gesto de la mano. «¡Basta!», rugió, su martillo golpeando el estrado nuevamente. «Las pruebas han sido verificadas. No permitiré que este tribunal se convierta en un circo de conspiraciones». Pero esta vez, su voz temblaba, y sus ojos seguían volviendo a Juan, como si temiera lo que vendría después. Entonces, algo inesperado sucedió. Desde el fondo de la sala, un hombre se puso de pie. Era José Ramírez, un ex policía que había sido despedido por Salazar años atrás. Su rostro estaba marcado por cicatrices y sus ojos ardían con una furia que parecía haber estado contenida durante demasiado tiempo. «Salazar, todos sabemos lo que haces», gritó, su voz resonando como un trueno. «Has estado vendiendo veredictos a los ricos durante años. Condenaste a mi hermano con pruebas falsas y ahora quieres hacer lo mismo con este hombre». La sala estalló en caos. Los espectadores se levantaron, algunos gritando, otros susurrando en shock. Salazar golpeó su martillo una y otra vez, su rostro enrojecido, pero nadie lo escuchaba. José continuó, señalando al juez con un dedo tembloroso. «Sé que recibes dinero de las corporaciones. Sé que destruiste a mi hermano para proteger a tus amigos ricos».
Los guardias se abalanzaron sobre él, pero José forcejeó, su voz resonando incluso mientras lo arrastraban hacia la salida. La verdad saldrá, Salazar. No puedes esconderte para siempre. La puerta se cerró tras él, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un eco que nadie podía ignorar. El caos en la sala era absoluto. Los jurados susurraban entre sí, los espectadores gritaban, y Salazar, por primera vez, parecía estar perdiendo el control. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban mientras golpeaba el martillo una vez más. «¡Orden! ¡Orden en mi tribunal!», rugió, pero su voz se quebraba, y la sala no le obedecía. Ana, en la galería, seguía escribiendo, sus manos moviéndose a toda velocidad, como si supiera que cada palabra que lograra salvar era un arma contra la injusticia. Marta, la abogada, se puso de pie nuevamente, su voz cortando el caos. «Señoría, estas acusaciones son graves. Exijo que se suspenda este juicio hasta que se investiguen las pruebas». Pero Salazar la ignoró, sus ojos fijos en Juan, como si él fuera la verdadera amenaza. Y entonces Juan habló, su voz calma pero cargada de una fuerza que hizo que todos en la sala se detuvieran. «No soy quien creen que soy», repitió, y esta vez sus palabras resonaron con una claridad que era imposible ignorar. La sala se quedó en silencio, cada ojo fijo en él. Sus manos se movieron lentamente hacia los brazos de su silla, y el crujido de las ruedas contra el suelo resonó como un tambor de guerra. «He estado observando, Salazar. He estado observando todo lo que haces». Sus palabras eran un desafío directo, y por primera vez, vi un destello de pánico puro en los ojos del juez. Salazar intentó reír, pero el sonido salió forzado, casi histérico. «¿Observando? ¿Y qué has visto, señor Morales? ¿Crees que puedes asustarme?». Pero su voz temblaba, y sus manos se aferraban al estrado con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Juan no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso adelante, su cuerpo erguido, su presencia llenando la sala como una tormenta a punto de desatarse. «He visto lo suficiente», dijo, su voz baja pero cortante como una espada, «y pronto todos lo verán». La sala estalló en murmullos nuevamente, pero esta vez había algo diferente. No era solo incredulidad, era esperanza, una chispa de posibilidad que la verdad podría, por fin, salir a la luz. Ana, en la galería, levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. Marta, la abogada, apretó los puños, lista para pelear. Y yo, Luis Gómez, sentí que algo dentro de mí se rompía. El miedo que me había mantenido callado, el peso de la autoridad de Salazar, comenzaba a desvanecerse. Pero también sabía que esto no había terminado. La verdad que Juan estaba a punto de revelar era más grande de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar, y el precio de exponerla sería alto. La sala estaba al borde del caos, y todos, desde los jurados hasta los espectadores, sentíamos que el suelo temblaba bajo nosotros. ¿Qué venía después? ¿Qué podía hacer un hombre como Juan contra el poder aplastante de Salazar? La respuesta estaba a punto de llegar, y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que vendría. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre y te ha inspirado a luchar por la verdad, no te quedes callado. Comparte tu indignación en los comentarios con una sola palabra: verdad. Dale like para apoyar la batalla contra la injusticia, y suscríbete para no perderte lo que viene. Si crees que la verdad debe ser silenciada, entonces ignora este mensaje. Pero si quieres ser parte del cambio, actúa ahora. La sala del tribunal, que había sido un campo de batalla de poder y mentiras, ahora estaba al borde del colapso. Juan Morales, erguido con una fuerza que desafiaba toda lógica, había pronunciado palabras que resonaban como un trueno. «He visto lo suficiente, y pronto todos lo verán». Sus ojos, oscuros y penetrantes, estaban clavados en Diego Salazar, el juez que durante años había gobernado esta sala como un tirano. Salazar, cuya arrogancia había sido una armadura impenetrable, ahora parecía un hombre al borde de un precipicio, sus manos temblando sobre el estrado, sus ojos abiertos de par en par con un pánico que no podía ocultar. Carlos Vega, el fiscal, estaba congelado, su rostro pálido, su confianza hecha añicos.
Ana Torres, la periodista, escribía frenéticamente en un pedazo de papel escondido, sus manos temblando de emoción y miedo. Marta Ruiz, la abogada defensora, permanecía de pie, su mirada encendida con una determinación que parecía alimentarse del caos. Y yo, Luis Gómez, un simple jurado, sentía que mi corazón latía con una furia que nunca había conocido. La verdad, esa verdad que habíamos sentido, pero no nos atrevíamos a nombrar, estaba a punto de estallar, y el peso de la injusticia que había llenado esta sala durante tanto tiempo ahora amenazaba con derrumbarlo todo. Juan dio un paso adelante, su presencia llenando la sala como una tormenta inminente. «No soy Juan Morales», dijo, su voz cortando el aire como una espada. «Soy Javier Morales, agente especial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos». El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que succionó todo el aire de la sala. Nadie se movió, nadie respiró. Las palabras de Juan, no, de Javier, resonaron como un martillo golpeando el yunque de la verdad. Sacó un objeto de su bolsillo, un destello metálico que brilló bajo las luces del tribunal. Lo levantó con un movimiento lento, deliberado, y cuando lo abrió, el reflejo de una placa dorada cegó a todos. «He estado investigando a Diego Salazar durante meses», continuó, su voz firme, sin un ápice de duda. «Tú, Salazar, has estado vendiendo veredictos al mejor postor, has condenado a inocentes, destruido vidas, todo para llenar tus bolsillos con el dinero sucio de corporaciones corruptas». La sala estalló en un caos de murmullos, gritos y jadeos. Los jurados se miraron entre sí, sus rostros reflejando una mezcla de shock, rabia y alivio. Ana dejó caer su lápiz, sus ojos brillando con lágrimas de incredulidad. Marta, la abogada, dio un paso adelante, su voz temblando de emoción. «Señoría, esto es una revelación que cambia todo. Exijo que este juicio sea anulado inmediatamente». Pero Salazar no estaba listo para rendirse. Su rostro, ahora rojo de furia, se contorsionó en una mueca de desafío. «Esto es un ultraje», rugió, golpeando su martillo con tanta fuerza que el estrado tembló. «No permitiré que un fraude como tú mancille mi tribunal». Pero su voz, antes un arma de autoridad, ahora sonaba desesperada, hueca, como el grito de un hombre que sabía que su reinado estaba a punto de terminar. Intentó levantarse, sus manos temblando, pero antes de que pudiera decir más, las puertas del tribunal se abrieron de golpe con un estruendo que resonó como un trueno. Una docena de agentes federales irrumpieron en la sala, sus movimientos rápidos, precisos, imparables. Llevaban chalecos negros con las palabras FBI grabadas en letras blancas, y sus rostros eran máscaras de determinación. La sala se convirtió en un torbellino de caos. Los espectadores gritaron, los jurados se levantaron de sus asientos, y Ana, en la galería, comenzó a grabar con un teléfono que había escondido, su rostro iluminado por una mezcla de miedo y triunfo. Salazar se puso de pie, su cuerpo temblando de rabia y pánico. «No pueden hacer esto», gritó, su voz quebrándose. «Soy un juez, soy la ley». Pero sus palabras eran inútiles. Dos agentes se acercaron a él, uno de ellos sacando un par de esposas que brillaban bajo las luces. «Diego Salazar está bajo arresto por corrupción, abuso de poder y obstrucción de la justicia», dijo uno de los agentes, su voz fría y profesional. Salazar se resistió, forcejeando mientras los agentes lo sujetaban por los brazos. «Esto es mi tribunal, no tienen autoridad aquí», gritó. Pero sus palabras se perdieron en el caos. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un chasquido metálico, un sonido que resonó en la sala como el fin de una era. Los espectadores estallaron en gritos, algunos de indignación, otros de alivio. Una mujer en la galería, con lágrimas en los ojos, gritó: por fin alguien lo detuvo». Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que podía romperme las costillas. La injusticia que había sentido durante todo el juicio, esa rabia que me había consumido, ahora se transformaba en algo nuevo: justicia. Pero el caos no terminó ahí. Carlos Vega, el fiscal, intentó deslizarse hacia la salida, su rostro pálido, sus manos temblando mientras ajustaba su corbata en un gesto nervioso. Pero Javier lo señaló con un dedo firme. «No tan rápido, Vega», dijo, su voz cortante como un látigo.
Tú también estás involucrado. ¿Crees que no sé que ayudaste a Salazar a fabricar pruebas? ¿Que recibiste sobornos para asegurar que los casos se resolvieran como él quería? La sala se congeló nuevamente, los ojos de todos girando hacia Vega. El fiscal, que momentos antes había sido la encarnación de la confianza, ahora parecía un hombre atrapado. «Eso es mentira», gritó, pero su voz temblaba, y sus ojos buscaban desesperadamente una salida. Los agentes se acercaron a él, y Vega retrocedió, tropezando con una silla. «No tienen pruebas», exclamó, pero su voz se quebró, y la sala supo que estaba mintiendo. Dos agentes lo sujetaron, y mientras lo esposaban, Vega gritó: «Salazar me obligó, él me obligó a hacerlo». Su confesión fue como una bofetada, y la sala estalló en un coro de gritos y murmullos. La traición, la corrupción, todo estaba saliendo a la luz, y la furia en el aire era tan densa que podía sentirse en la piel. Entonces, María López, la mujer que había sido arrastrada fuera del tribunal en el primer capítulo, reapareció en la puerta, escoltada por un agente federal. Su rostro estaba surcado por lágrimas, pero sus ojos ardían con una determinación que me hizo estremecer. «Salazar, enfrentarás lo que le hiciste a mi hijo», gritó, su voz cortando el caos como un cuchillo. «Lo condenaste con mentiras, y él se quitó la vida por tu culpa. Pero ahora el mundo sabrá la verdad». Los espectadores se levantaron, algunos aplaudiendo, otros gritando en apoyo. María señaló a Salazar, que ahora estaba esposado, su rostro pálido y derrotado. «Por mi hijo y por todos los que destruiste, pagarás». Sus palabras eran un grito de guerra, un eco del dolor de tantas víctimas silenciadas por el poder de Salazar. Los agentes no la detuvieron esta vez. En cambio, uno de ellos le puso una mano en el hombro, un gesto de respeto que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. La verdad, esa verdad que había sido aplastada durante tanto tiempo, finalmente estaba respirando. José Ramírez, el ex policía que había acusado a Salazar en el capítulo anterior, también reapareció, flanqueado por dos agentes. Su rostro estaba marcado por cicatrices, pero sus ojos brillaban con una furia contenida. «Salazar, condenaste a mi hermano por un crimen que no cometió», dijo, su voz temblando de emoción. «Lo enviaste a prisión para proteger a tus amigos ricos, y él murió allí. Pero ahora, todos sabrán lo que hiciste». José dio un paso adelante, señalando al juez esposado. «No eres un juez, eres un criminal». La sala estalló en aplausos, un rugido de apoyo que resonó en las paredes. Salazar, que momentos antes había sido el amo de este tribunal, ahora era solo un hombre, pequeño y derrotado, sus manos esposadas, su poder reducido a nada. Los agentes lo llevaron hacia la salida, y mientras pasaba junto a Javier, Salazar lo miró con ojos llenos de odio. «Esto no termina aquí», siseó, pero Javier solo sonrió, una sonrisa fría y segura. «Oh, sí termina, Salazar, y empieza algo nuevo, la justicia». Mientras los agentes se llevaban a Salazar y Vega, la sala comenzó a calmarse, pero la energía seguía siendo eléctrica. Ana, la periodista, se puso de pie, sosteniendo su teléfono en alto. «Esto es para el mundo», gritó, su voz llena de triunfo. «La verdad no puede ser silenciada». Los espectadores aplaudieron y algunos comenzaron a grabar con sus propios teléfonos, decididos a difundir la historia. Marta, la abogada, se acercó a Javier, sus ojos llenos de lágrimas. «Gracias», susurró, su voz quebrándose, «por todos nosotros». Javier asintió, su rostro serio pero lleno de una calma que inspiraba respeto. Yo, Luis Gómez, finalmente me puse de pie, mis manos temblando de emoción. Durante todo el juicio, había estado callado, atrapado por el miedo, pero ahora sentía que algo dentro de mí se había liberado. Miré a los otros jurados, y por primera vez, vi sus rostros reflejando lo mismo que yo sentía. Alivio, esperanza, y una furia que ahora tenía un propósito. Una jurado a mi lado, una mujer mayor con ojos cansados, susurró: «Por fin se hizo justicia». Sus palabras eran apenas audibles, pero resonaron en mi corazón como un himno. Mientras Javier salía del tribunal, escoltado por los agentes, la sala comenzó a vaciarse. Pero el eco de lo que había pasado seguía resonando. Ana, con su teléfono en la mano, ya estaba escribiendo un artículo que sabía que sacudiría el mundo.
María y José, juntos en la galería, se abrazaron, sus rostros surcados por lágrimas pero iluminados por una esperanza renovada. Yo salí al aire fresco de la calle, y por primera vez en mucho tiempo respiré profundamente. La injusticia que había sentido durante todo el juicio, esa rabia que me había consumido, ahora se transformaba en algo más grande, un deseo de luchar, de no volver a quedarme callado. Pensé en todas las víctimas de Salazar, en las vidas destruidas por su corrupción, en los nombres olvidados en las sombras de un sistema roto. Javier no solo había expuesto a Salazar, había encendido una chispa, una llama que ahora ardía en todos nosotros. La justicia no era algo que simplemente ocurría, era algo por lo que había que pelear, incluso cuando el mundo entero te decía que te quedaras callado. Mientras caminaba lejos del tribunal, no podía dejar de pensar en lo frágil que era la verdad, en cómo había estado a punto de ser aplastada por el poder de Salazar. Pero también pensé en la fuerza de quienes se atrevían a enfrentarlo: Javier, María, José, Ana, incluso Marta. Ellos eran la prueba de que la justicia no era un sueño imposible, sino algo que podía lograrse si alguien estaba dispuesto a pagar el precio. Y yo, Luis Gómez, un hombre común, sabía que nunca volvería a ser el mismo. No podía volver a cerrar los ojos, no podía volver a callarme. La verdad había salido a la luz, y ahora dependía de todos nosotros mantenerla viva. Si esta historia te ha hecho arder de indignación y te ha inspirado a alzar la voz, no te quedes callado. Comparte tu furia y tu esperanza en los comentarios con una sola palabra: justicia. Dale like para apoyar la lucha contra la corrupción y suscríbete para seguir esta batalla por la verdad. Si crees que el silencio es la respuesta, ignora este mensaje, pero si quieres ser parte del cambio, actúa ahora y haz que tu voz se escuche. La historia de Javier Morales, Diego Salazar y el tribunal que presenciamos es mucho más que un relato dramático. Es un espejo que refleja las grietas de nuestro sistema, las luchas internas de quienes buscan justicia y el poder transformador de la verdad cuando alguien tiene el valor de defenderla. Como espectador de esta narrativa, me vi profundamente conmovido por la intensidad de las emociones que despertó: indignación ante la arrogancia de Salazar, empatía por las víctimas como María López y su hijo perdido, admiración por la valentía de Javier y Ana, y un deseo ardiente de no quedarme callado frente a la injusticia. Esta historia no solo me hizo reflexionar sobre el funcionamiento de la justicia, sino también sobre mi propio papel en el mundo, sobre cómo mis acciones o mi silencio pueden moldear el curso de los eventos. A continuación, comparto mis sentimientos, las lecciones que he extraído y cómo pienso aplicarlas en mi vida diaria, con la esperanza de que estas reflexiones resuenen contigo y te inspiren a actuar. La primera emoción que me embargó fue una furia visceral. Ver a Diego Salazar, un hombre investido con el poder de impartir justicia, burlarse de Javier Morales, humillarlo por su aparente discapacidad y descartar cualquier posibilidad de duda en las pruebas, fue como recibir un golpe en el estómago. Su risa cruel, su tono condescendiente, su negativa a escuchar a Marta, la abogada, o a María, la madre devastada, me hicieron sentir una impotencia que se transformó rápidamente en rabia. ¿Cómo puede alguien con tanto poder abusar de él de manera tan descarada? Pero esa rabia no solo se dirigía a Salazar, también me confrontó con mi propia pasividad. Como Luis Gómez, el jurado, yo también he sentido en mi vida ese miedo que paraliza, esa voz interna que me dice: no te metas, no es tu problema. La historia me enseñó que el silencio es cómplice de la injusticia. Cada vez que callamos ante un abuso, cada vez que bajamos la mirada para evitar problemas, fortalecemos a los Salazar del mundo. La lección aquí es clara: no podemos esperar a que otros luchen por la justicia. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de alzar la voz, aunque sea con pequeños gestos, como denunciar una injusticia en el trabajo, apoyar a alguien que está siendo tratado injustamente o simplemente no ignorar lo que sabemos que está mal. La valentía de Javier Morales me marcó profundamente. Su calma bajo presión, su decisión de fingir una discapacidad para exponer a Salazar, su disposición a enfrentarse a un sistema corrupto me hicieron admirar su fuerza interior.
pero también me hicieron cuestionarme, ¿tendría yo el coraje de hacer algo así? En mi vida cotidiana, a menudo me enfrento a situaciones donde la verdad es incómoda, donde hablar puede costarme algo, un ascenso, una amistad o simplemente la comodidad de no meterme en problemas. La lección que extraigo de Javier es que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. En mi comunidad, esto significa no solo señalar lo que está mal, sino también buscar formas activas de apoyar a quienes luchan por la justicia. Por ejemplo, puedo participar en organizaciones locales que defienden los derechos de los marginados, compartir información sobre casos de corrupción en las redes sociales o simplemente escuchar con empatía a quienes han sido silenciados. Aplicar esta lección requiere compromiso, pero la historia de Javier me recuerda que incluso un solo acto de valentía puede cambiar el rumbo de muchas vidas. El dolor de María López, la madre que perdió a su hijo por las mentiras de Salazar, fue otro golpe emocional. Su grito en el tribunal, su resistencia incluso cuando fue arrastrada por los guardias, me hizo sentir una tristeza profunda, pero también una admiración inmensa por su fuerza. María no era solo una víctima, era una luchadora que, a pesar de su dolor, se negó a ser silenciada. Esto me enseñó que el dolor puede ser un motor poderoso para el cambio. En mi vida, he visto a personas en mi comunidad, madres, padres, amigos, cargar con el peso de la pérdida o la injusticia, y a menudo se sienten impotentes. Pero María me mostró que el dolor puede transformarse en acción. Aplicaré esta lección apoyando a quienes han sufrido injusticias, ya sea ayudando a difundir sus historias, ofreciendo mi tiempo como voluntario en organizaciones que luchan por los derechos humanos, o simplemente siendo un aliado que escucha y amplifica sus voces. En nuestra cultura latinoamericana, donde la familia y la comunidad son pilares, esta lección resuena profundamente. No podemos dejar solos a los que sufren. Ana Torres, la periodista, me inspiró con su determinación para no rendirse, incluso cuando le arrancaron su cámara y su cuaderno. Su insistencia en documentar la verdad, aun a riesgo de su propia seguridad, me recordó el poder de la palabra y la importancia de no dejar que las historias de injusticia mueran en el silencio. En nuestra era digital, todos tenemos una plataforma, ya sea grande o pequeña, para compartir la verdad. Esta lección la aplicaré siendo más activo en mis redes sociales, compartiendo historias que exponen abusos de poder, apoyando a periodistas independientes y educándome sobre los problemas que afectan a mi comunidad. En un mundo donde la desinformación y el silencio pueden ser armas de los poderosos, la voz de cada uno de nosotros cuenta. Ana me enseñó que no necesitamos ser héroes para hacer una diferencia. A veces, un simple acto de compartir una verdad puede encender una chispa. José Ramírez, el ex policía que se enfrentó a Salazar, también dejó una marca en mí. Su historia de haber sido despedido por negarse a participar en la corrupción me hizo reflexionar sobre los sacrificios que implica defender lo correcto. En mi vida, he visto cómo el miedo a perder un trabajo o una posición puede hacer que las personas miren hacia otro lado. Pero José me mostró que la integridad es más valiosa que cualquier recompensa temporal. Aplicaré esta lección siendo más consciente de mis decisiones en el trabajo y en mi vida personal, preguntándome siempre si estoy actuando con honestidad o si estoy cediendo ante la presión. En nuestra cultura, donde el respeto y la honra son valores fundamentales, esta lección es un recordatorio de que nuestra dignidad no tiene precio. Finalmente, la transformación de Luis Gómez, el jurado, me dio esperanza. Al principio, Luis era como muchos de nosotros, alguien que seguía las reglas, que temía alzar la voz, que se sentía atrapado por el poder de Salazar, pero al final, encontró el coraje para romper su silencio, para reconocer que la justicia no es algo que simplemente sucede, sino algo por lo que debemos luchar. Esta lección es quizás la más poderosa. Todos tenemos el potencial de cambiar, de pasar del miedo a la acción. En mi vida, aplicaré esto comprometiéndome a ser más valiente en las pequeñas cosas, cuestionar una decisión injusta en mi trabajo, apoyar a un vecino que enfrenta una injusticia, o simplemente educarme más sobre cómo funciona el sistema para poder ser un agente de cambio. En nuestra cultura latinoamericana,
donde la solidaridad y la lucha colectiva son valores arraigados. Esta lección nos llama a unirnos, a no dejar que el miedo nos divida. Esta historia me ha cambiado. Me ha hecho ver que la justicia no es un concepto abstracto, sino una lucha diaria que requiere coraje, empatía y acción. No podemos esperar que héroes como Javier aparezcan siempre. Cada uno de nosotros debe ser parte de la solución. En mi vida, me comprometo a no quedarme callado, a apoyar a quienes luchan por la verdad y a usar mi voz, por pequeña que sea, para hacer una diferencia. La historia de este tribunal me recuerda que la verdad es frágil, pero poderosa, y que depende de nosotros protegerla. En nuestra cultura, donde la comunidad y la resistencia son parte de nuestra identidad, esta lección es un llamado a la acción. No podemos permitir que los Salazar del mundo sigan reinando. Debemos ser los Javier, las Ana, las María, los José, los Luis, que se levantan y dicen, ya basta. Si esta reflexión te ha tocado el corazón y te ha inspirado a alzar la voz contra la injusticia, no te quedes callado. Comparte tu apoyo en los comentarios con una sola palabra: justicia. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia y suscríbete para seguir siendo parte de esta lucha por la verdad. Si crees que el silencio es la respuesta, ignora este mensaje, pero si quieres ser parte del cambio, actúa ahora y haz que tu voz resuene.